Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Daniela Guti, yo soy trabajadora social, trabajo en vías respiratorias. Doctor Germán Argerich es una institución de gestión provincial que está ubicada en Morón, muy cerquita de la estación, ¿sí? Ahora está, bueno, llegando mi compañera, juntas vamos a estar compartiendo con ustedes un ratito. Les cuento que, bueno, somos parte del equipo interdisciplinario de fibrosis quística de la institución. El equipo está compuesto por diferentes disciplinas: neumonología, psicología, kinesio, nutrición, trabajo social. La idea de la conformación de este equipo se conformó el año pasado y bueno, la idea de la conformación es justamente un acompañamiento integral a las personas con fibrosis quística y a sus familiares. No me voy a detener mucho en este punto porque la semana que viene vamos a tener un encuentro donde va a participar todo el equipo de fibrosis quística, digamos, todas las disciplinas que lo conformamos, y ahí les vamos a poder comentar un poco más al detalle cómo estamos trabajando, ¿sí? Así que bueno, eso la semana próxima, creo que es el jueves próximo a las 2:30 de la tarde, seguramente Paola les va a compartir la invitación para que puedan estar si les interesa, ojalá que sí. Bueno, ya pronto estaría llegando mi compañera, les vamos a ir compartiendo las diapositivas que preparamos para guiar un poquitito la charla y no olvidarnos de nada importante. Bien, ahí se ve, ¿ustedes están viendo las diapos? Se ve perfecto, Daniela. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bien, esto es un poco lo que les estaba comentando. Mi compañera se llama Mónica Aragani y ahora se va a estar sumando. Si querés, Paco, pasamos a la otra diapo. Bien. Un poco para arrancar, obviamente si vamos a hablar sobre derechos en fibrosis quística, a ver, perdón, por ahí antes de que se presente mi compa, ya arrancamos. Más ordenado. Bueno, perdón. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mónica Agradami, soy trabajadora social y también pertenezco acá al espacio de fibrosis quística. Soy parte del equipo, digamos, interdisciplinario de fibrosis quística. Bueno, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, Mónica. Gracias, ¿cómo estás, Paola? Gracias. Tirando besos. Bueno, entonces, si vamos a hablar de derechos en FQ, en fibrosis quística, no podemos dejar de mencionar a la Ley Nacional de Fibrosis Quística, que es muy, digamos, reciente. Su sanción en diciembre del año pasado se sancionó en la Ley Nacional número 27.552, y un poco lo que garantiza la ley a las personas con FQ y a sus familias es una protección integral, ¿está bien? Básicamente hay como un montón de puntos y es súper rica e interesante la ley, pero necesitaríamos como todo un encuentro como para profundizar como merece. Les vamos a comentar algunos puntos que nos parecen interesantes y que posteriormente vamos a desarrollar. Básicamente lo que establece es la creación de un banco de drogas unificado, ¿sí? en todo el territorio. La idea es que esto facilite el acceso a la medicación y que las personas no tengan que ir de un lugar al otro buscando dónde se puede conseguir la medicación. Entonces esto, digamos, es algo que consideramos sumamente positivo. Facilita también el otorgamiento del certificado único de discapacidad con únicamente la conformación, digamos, la confirmación, mejor dicho, del diagnóstico, ¿sí? Es decir, con el diagnóstico de fibrosis quística, pudiendo avalarlo con algún tipo de estudio, ya eso debería garantizarme el acceso al certificado único de discapacidad. Por otro lado, establece que las obras sociales, las entidades de medicina prepaga deberían cubrir el 100%, o sea, el tratamiento total, 100% gratuito de las prestaciones que requiero para tratar lo que es la fibrosis quística, y en el caso obviamente de no poseer ningún tipo de cobertura, es el Estado quien debería cubrir
todo este tipo, digamos, de tratamiento y todo lo que necesite para digamos, llevar adelante el diagnóstico, ¿está bien? Por otro lado, lo que establece la ley es que la fibrosis quística no puede ser un impedimento ni para ingresar ni para continuar en un trabajo, ¿sí? Nadie puede tomar el diagnóstico de fibrosis quística para negar el ingreso laboral o para negar la continuidad en ningún espacio laboral, sea público o privado, y esto, bueno, obviamente nos da un poco las herramientas para reclamar en el caso de que así sea, ¿sí? También promueve la ley lo que es la realización de campañas informativas, de detección y sensibilización sobre la fibrosis quística, acompaña a las organizaciones, trabaja o debería trabajar, ¿no?, con las escuelas para promover, digamos, este tipo de campañas de información para lo que es el abordaje de la fibrosis quística, en los medios también, ¿no?, poner un poco en agenda esta situación o esta problemática. Y por otro lado, también promueve lo que es la pesquisa neonatal, el FACE, ¿vieron el testeo, el test del talón que se le hace al recién nacido, recién nacida? Esto debería hacerse antes de salir de la maternidad y justamente lo que detecta es varias enfermedades, digamos, que tienen que ver, por ejemplo, una es la fibrosis quística, ¿sí? Entonces promueve, si bien tenemos una ley que se sancionó hace unos años que implica que siempre antes de salir de las maternidades tenemos que tener este testeo, lo que hace la ley de fibrosis quística es promoverlo, ¿sí? Asegurar que esto exista, porque, bueno, justamente si detectamos en nuestro diagnóstico al inicio de nuestra vida, la verdad que vamos a poder acceder mucho antes a un diagnóstico que mejore nuestra calidad de vida, ¿sí? Esto lo facilita la pesquisa neonatal antes de salir de la internación. Bien, esto fue un panorama súper general de la Ley Nacional de Fibrosis Quística. Ahora un poco lo que vamos a intentar hacer es ahondar en algunas cuestiones que nos parecen interesantes y son las que generan como mayores dudas, ¿sí? Nos pasa, digamos, cuando estamos atendiendo que vemos que estas cuestiones generan como muchos interrogantes, así que vamos a tratar de elaborar esto. Vamos a pasar. Perfecto. Bien, arrancamos por el CUM, el Certificado Único de Discapacidad. Sí, esto es un documento válido en todo el país, que básicamente lo que hace es abrirnos puertas, ¿sí? Permite que una vez que lo tengamos podamos acceder a diversos derechos, o sea, cuestiones que nos corresponden y que nos deberían garantizar tras obtener nuestro diagnóstico de fibrosis quística. ¿Está bien? Decimos que es un certificado único de discapacidad, esto está bueno decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta hace unos años cada provincia y cada jurisdicción establecía sus propios formatos, ¿sí? Establecía sus propias formas, reglamentaba sus propios certificados de discapacidad. No había uno unificado en todo el territorio del país. Entonces pasaba que cuando había que hacer quizás algún trámite, quizás no era lo más común, pero cuando había que hacer algún trámite interjurisdiccional, gracias, gracias. La realidad es que el tener como diferentes tipos de certificados, formatos y demás, hacía muy engorrosos los trámites. Entonces, de un tiempo a esta parte, no recuerdo bien en qué año, pero hace ya varios años que se empezó a implementar el Certificado Único de Discapacidad, regulado bajo las mismas normas, es el mismo formato, solicita los mismos, digamos, tiene los mismos criterios para la otorgación en todo el país, y esto al unificar hace los trámites un poquitito más fáciles, ¿está bien? O sea que el certificado que hoy se pide en Buenos Aires es el mismo que se solicita en Jujuy, en Santa Cruz, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ¿cuáles derechos son los que me habilita el certificado de discapacidad? Bueno, tenemos varios ejes. Con respecto a lo que es salud, si tenemos la posibilidad de acceder a una obra social o a una empresa de medicina prepaga, presentando el certificado de discapacidad, están automáticamente obligados a cubrirnos el 100% de las prestaciones que necesitemos de acuerdo al diagnóstico que figura en ese certificado. Ojo con esto, ¿está bien?
Sucede que si nuestro certificado no se condice con nuestro completo estado de salud, si hay alguna secuela, alguna complicación que no esté incluida en el diagnóstico que figura en el certificado, la obra social ahí no va a estar obligada a cubrirme por esta otra cuestión que no está comprendida en el certificado. ¿Está bien? Después podemos ahondar más, porque es como un poco engorroso esto, pero lo que quiero decir con esto es que al momento de hacer el certificado tratemos de que nuestro médico o médica tratante nos haga un resumen de historia clínica lo más completo posible, ¿está bien? Que incluya nuestro estado de salud, digamos, lo más completo posible, las secuelas, las patologías asociadas que tengamos, todo esto, así, presentándolo en la obra social, obligamos de alguna manera a que nos cubran todo lo que necesitemos. Si requerimos algún tratamiento por algún diagnóstico que no está en nuestro certificado, vamos a tener la cobertura habitual que tenemos sin presentar el certificado, ¿está bien? Que es un porcentaje, no sé bien cuál es, va variando de acuerdo a cada obra social y demás, pero no va a ser el 100%, vamos a tener que pagar una parte, entonces, digamos, está bueno que sea lo más completo posible, y si por ahí en el transcurso de, digamos, con el paso del tiempo, se agrava o surge alguna otra, algún otro diagnóstico que no esté incluido en el certificado, podemos pedir a la Junta Evaluadora, ahora la vamos a hablar, que nos amplíen el certificado y que nos incluyan esta nueva situación de salud que surgió para que la obra social nos tenga que cubrir si nosotros no tengamos que pagar por ninguna parte del tratamiento. Con respecto al transporte, vamos a ver que el certificado nos va a habilitar a gestionar los pases libres de transporte, es decir, que vamos a poder viajar por lo que es, digamos, trenes, subtes, colectivos de forma ilimitada, ¿sí? Y también vamos a tener al año, por año, cierta cantidad, que suele ser, digamos, 2 pases al año, de larga distancia. Esto, como decíamos, de forma gratuita, ¿sí? Y tiene que ver con que quizá necesitemos hacer viajes, viajar, ir al médico, retirar medicación, o simplemente viajar porque tenemos ganas, y eso también es parte, digo, de nuestra salud, ¿sí? Y eso también el Estado nos lo debe garantizar. Con respecto a las asignaciones familiares, sea asignación universal por hijo o si estemos en relación de dependencia, en relación laboral de dependencia, presentando el certificado en ANSES, podemos recibir la asignación familiar por hijo con discapacidad, ¿sí? Digamos, es nuestro hijo o hija que tiene certificado, si es nuestra pareja, podemos solicitar la asignación por cónyuge con discapacidad, y esto no tiene límites de edad. Vieron que la asignación universal se termina a los 18 años, exacto. Si nosotros presentamos con nuestro hijo o hija el certificado de discapacidad en ANSES, la asignación no se corta, digamos, sigue ilimitadamente, ¿está bien? Así que, digamos, este es un dato que es sumamente importante. Sí, quizás aclarar que es incompatible la asignación universal por hijo con discapacidad con la pensión, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Otros trámites que habilita el certificado puede ser la exención de pago de pasajes, si tenemos vehículos, si nos manejamos en remis, si digo, pasamos por un peaje o si viajamos a donde sea, no nos van a preguntar si vamos al hospital o a dónde vamos, no importa. ¿Sí? Podemos con el certificado tramitar la exención para no pagar peajes y para no pagar también ciertos impuestos, como son los impuestos municipales, patentes si tenemos vehículos y demás, ¿sí? Por último, vamos a poder tramitar el símbolo internacional de acceso, que es este simbolito, esta imagen que vemos al final de la diapositiva, certificado por una autoridad, obviamente. Y esto, si tenemos vehículos, si viajamos en un vehículo, digamos, un remis, lo que sea, lo vamos a poder colocar, se mueve, ¿sí? Digamos, no es que se pega, sino que se va moviendo de acuerdo al vehículo que nos traslade, y eso nos va a permitir estacionar en ciertos lugares avalados a tal fin, ¿no? Como para tener mayor posibilidad de movilidad y manejarnos más cómodamente con eso. Bien, con respecto a la documentación que tenemos que presentar para obtener el CUR,
Es básicamente esto. Igual la idea es que nos contactemos con la junta, ¿sí? Correspondiente, según domicilio, ahora lo vamos a ver, y nos van a decir bien puntualmente que precisan, que presentemos, pero en general son estas cuestiones las que tenemos que ir preparando, ¿sí? En principio, y básico y fundamental, es el certificado médico actualizado, que no tenga más de 6 meses. Esto lo va a emitir nuestro médico o médica tratante. Y acá pusimos, esto es fundamental que venimos hablando, el certificado debería incluir todo el diagnóstico, digamos, el diagnóstico completo, ¿sí? Cosa de que después esto se traslade de forma completa al certificado de discapacidad. También nos van a pedir los estudios médicos que acrediten el diagnóstico, ¿sí? Es decir, el diagnóstico acreditado por mi médico o médica, más el estudio que avale el diagnóstico, que esto podría ser, por ejemplo, en el caso de FQ, el test del sudor. ¿Está bien? Perdónenme un cachitito. Mandaron a retirar un cargador. Dale, dale. No sé cuál es, pero vale. Sí. Perdón. Pasan cosas. Aquí a nuestro alrededor, al estar en el centro de salud, suceden cosas. Bueno, entonces decíamos, presentamos el certificado médico donde consta nuestro diagnóstico y los estudios que avalen ese diagnóstico, ¿sí? El documento de identidad, sin dudas, como para todo trámite. Y en el caso de FQ se suma a todo esto una planilla que nos va a entregar la Junta, que va a tener que firmar también nuestro médico o médica tratante, nuestro neumólogo. ¿Está bien? Eso en general en los lugares de atención también suelen tener esta planilla, se tiene en el hospital, en el centro de salud, suelen tener, así que ya pueden pedirlo ahí e ir avanzando en el llenado y en el trámite, ¿está bien? En el caso de tener obra social suelen pedir el carnet, la fotocopia del carnet, y si trabajamos en relación de dependencia o si percibimos jubilación, nos piden también la copia del recibo, ¿sí? Bien, ahora les vamos a comentar dónde se tramita. Ay, perdón. Hay una... Bueno. Bien, ¿cómo hacemos? Tenemos el diagnóstico, ¿cuál es el primer paso para solicitar el certificado de discapacidad? Bueno, es averiguar cuál es la junta de discapacidad que corresponde a mi domicilio, a mi municipio, según el domicilio que figura en mi documento. ¿Está bien? Entonces, en general, las juntas de discapacidad las maneja, por decir de alguna manera, cada área de discapacidad de cada municipio. Entonces, por ahí una primera manera, si estamos muy perdidos o perdidas, sería contactarnos con el área de discapacidad de cada municipio. Ahora igual les vamos a dejar algunos datos de contacto y demás para que los tengan, ¿sí? Pero en principio sería esto, comentar nuestro diagnóstico y, bueno, preguntar qué cuestiones tenemos que cumplimentar o qué cuestiones tenemos que conseguir para iniciar el trámite, que es más o menos lo que charlamos en la diapo anterior. Y en el caso de turno, si ganan un turno, o eso Sí. también averiguando, ¿no? Claro, en principio nos contactamos entonces con la Junta, le pedimos los requisitos, en general nos da como un tiempito para juntar digamos, toda la documentación, nos volvemos a contactar, revisan que esté todo completo y ahí nos dan un turno, ¿sí? Para presentarnos ante la Junta de Discapacidad en general es interdisciplinaria, en general está compuesta por un médico, médica, psicólogo, trabajador social. Es una pequeña entrevista y luego de esta entrevista se nos otorga el certificado. Digo que se nos otorga porque en FQ, como decíamos, a partir de la sanción de la ley en diciembre del año pasado, con el solo diagnóstico y obviamente la acreditación del diagnóstico de esclerosis quística, la Junta debería darnos el certificado, digamos, no debería poner ningún tipo de objeción, ¿sí? Porque esto es lo que dice la ley. Sí, sobre todo si antes se revisó la documentación, se dijo que estaba todo ok, digamos, y bueno, y ahí se dio el turno como para continuar. Exacto. Entonces, no deberían poner ninguna objeción y decir que falta algo, digamos, claro, en la instancia de la Junta. Ahora sí. Y por otro lado, que
que se tienen que ir ese día con el certificado, ¿no? Se lo entregan en ese mismo momento. Dani, Moni, ¿me dan 2 minutitos para que podamos tener un orden en el chat, más que nada, porque se va a hacer muy engorroso si comentan ciertos temas, cómo van tramitando cada uno, si bien el chat, más que nada, tómenlo para hacer preguntas relacionadas a los temas que están hablando las trabajadoras sociales, porque si no se va a hacer muy engorroso comentar qué hizo el trámite uno, qué hizo lo otro, ¿sí? Está bueno comentarlo, pero en este caso se va a hacer muy extenso y no se va a llegar a hacer las preguntas para todos. Así que más que nada que tomen un orden eso. Los que fueron ingresando recién, escriban en el chat preguntas que se estén hablando en la diapositiva, solamente para no extender y que ustedes también después cuando hagamos las preguntas nos vayamos de otros temas que no se están hablando, ¿sí? Más que nada, perdón chicas, quería corregir eso, ¿sí? Sigan, porfis. Dale. Dale, gracias. Gracias, Pau. Bien, esto respecto de la ley es importante siempre tenerla a mano porque todavía nos está pasando en la actualidad, la ley todavía no tiene ni un año, es como muy jovencita, muy reciente, y hay muchas juntas que todavía no se habituaron al trabajo con esta ley, y hay muchas juntas que todavía rechazan el certificado de discapacidad ante el diagnóstico de fibrosis quística o piden diversidad de estudios que en realidad, digamos, no, por ejemplo, espirometrías, que en el contexto de pandemia es irrisorio pedir una espirometría a una persona con fibrosis quística que está acreditando su diagnóstico con un tener sudor. Entonces, digamos, en esos casos tenemos que presentarnos con la ley en mano y suele corregirse toda esa situación, pero bueno, ahí, digamos, tenemos que estar como cancheros con esto, tenemos que tener la herramienta de la ley, y tenemos que tener algo de paciencia en este sentido, pero en general, digamos, se suele solucionar, al menos las situaciones que hemos tenido en estos meses, lleva un poquitito más de tiempo, pero las personas han salido con su certificado de discapacidad en mano, que es lo que corresponde, básicamente, ¿sí? Por otro lado, importante, puede parecer un detalle, lo sé, pero tratemos de manejarnos siempre con la copia del certificado de discapacidad, al salir de casa para hacer trámites, para llevar al hospital, a la obra social, lo que sea. Vamos a hacer una copia lo más fiel posible, clarita, si podemos hacerla sale más caro quizá, pero como si podemos hacerla en color, que sea lo más fiel posible y manejarnos con eso. Nadie debería pedirnos el original. ¿Qué pasa? Si perdemos la original, digamos el certificado de discapacidad original, o se nos extravía, o se nos deteriora, se nos echa a perder, lo que se nos rompe, lo que sea, lo tenemos que tramitar de cero, como si nunca lo hubiéramos tenido. ¿Me explico? Entonces es de nuevo contactarnos con la junta, juntar la documentación, pedir los certificados al médico, pedir un turno, pasar por otra evaluación. Digamos, no es que lo perdemos, llamamos y nos dan una copia, no pasa esto, es tramitarlo de nuevo. Así que es un dato que quizás no se suele como transmitir, entonces nos parece que está bueno saber esto, ¿sí? Tratemos de manejarnos con las copias, ¿sí? Y nos deberían tomar para todos los trámites la copia como si fuera el original sin problema. Bien, estas diapos se las dejamos para que después Pau las pueda transmitir, las pueda difundir. Son los teléfonos, las direcciones, los mails de las juntas de discapacidad con las que nosotras solemos trabajar, porque bueno, nosotras, como les decía, estamos en Morón y son los municipios cercanos son los con los que más nos vinculamos, ¿está bien? Por ahí después pueden hacer capturas y difundir esta información. Tenemos el municipio de Hurlingham, Morón, Ituzaingó, Merlo 3 de febrero, y tenemos también Matanza y Moreno, ¿sí? Fíjense, cada junta tiene sus particularidades. Hay juntas que se siguen manejando desde que inició la pandemia de forma virtual y hacen la entrevista de forma virtual, por videollamada. Hay juntas que están retomando recién ahora la presencialidad. Digamos, cada junta tiene como su propio funcionamiento, por eso no les puedo asegurar, pero un poco, digamos, el funcionamiento es el que fuimos transmitiendo con las particularidades de cada municipio, ¿está bien? Por eso les dejamos el contacto de cada junta para que puedan contactarse según lo que necesiten.
Por otro lado, si ustedes viven en un municipio donde no encuentran la información en las diapos, les dejamos la página de internet al final, cosa de que se puedan meter, es una página de internet oficial, ustedes ponen el municipio en el que viven y automáticamente les va a arrojar el contacto con la junta más cercana de acuerdo al domicilio para que puedan iniciar digamos, el certificado, para que lo puedan renovar o lo que sea que necesiten. Bien, con respecto a la prórroga, sabemos que seguimos transitando la pandemia desde el año pasado, entonces, lo que es ANDI, la Agencia Nacional de Discapacidad, dispuso a través de 2 resoluciones, están acá los números de las resoluciones, si alguien tiene algún problema con eso está bueno ir siempre a la norma y llevarla donde sea que nos están haciendo, digamos, bueno, entonces, vamos a decir, pasando el limpio, que los certificados de discapacidad que se vencieron en 2020 y en 2021 se prorrogan hasta 2022, la misma fecha en cuanto al día y el mes. ¿Está bien? Por ejemplo, si mi certificado se vencía el 28 de febrero, ejemplo, el 28 de febrero de 2020, automáticamente pasa a vencerse el 28 de febrero de 2022. Perfecto. O, por ejemplo, si mi certificado se vencía el 8 de octubre de 2021, pasa a vencerse automáticamente el 8 de octubre de 2022. ¿Está bien? Digamos, eso tener en cuenta. Se vence en 2021 o 2020, pasa a vencerse en 2022. Dejamos en la diapo para que después puedan acceder a la normativa por si en alguna institución no quieren reconocerles esta prórroga. Bien. Bueno, por otro lado, ¿se acuerdan que al inicio habíamos comentado que el certificado de discapacidad nos habilita a poder hacer el trámite para viajar libremente? Así que, bueno, ahora Moni, mi compañera, les va a comentar un poco cómo iniciar estos trámites y dónde. Bueno, ¿cómo están? Sí, acá tenemos acá en la diapo lo que dice según las líneas, ¿no? Y bueno, están las líneas municipales, que generalmente son las más las radiales, las que más usamos, ¿no? Bueno, esas tienen que acercarse a cada municipio, o sea, sería como al lugar donde está la línea de objetivo, al lugar físico, y llevar esta documentación, ¿no? En el caso de las municipales, es así, ¿no? Tendrían que ir a la terminal, sería. Exacto. Después, bueno, ya está la documentación, que se TNI, el certificado de discapacidad, la fotocopia del DNI del acompañante, que siempre cubre con un acompañante. Una foto, y bueno, eso en el caso de las líneas municipales y provinciales. También en lo que es nacionales, solo piden el certificado y el DNI del titular. En este caso, no sé si el acompañante es necesario. Entiendo que sí. También, bueno, en este caso siempre con un acompañante, ¿no? Y en el Si es que el caso... certificado de discapacidad indica que tenemos que viajar acompañados. Si no, únicamente nos cubre a nosotros el pase libre. ¿Está bien? Eso es importante. Sí, va a depender, digamos, de lo que diga la Junta. Hay ciertos diagnósticos que requieren un acompañamiento, o sea, no, digamos, dice que no se puede viajar solo, eso lo buscamos en el certificado. Entonces el pase nos cubre a nosotros si dice que podemos viajar solo, o cubre también a otra persona si tenemos que viajar acompañados. Claro, sí, y en el caso de, bueno, si tienen que viajar acompañados, las empresas tienen que darle el pase para ambos, ¿no? Pero en este caso siempre se va a pedir que viajen acompañados, ¿no? Un requisito para viajar. Bueno, en lo de larga distancia, después se los podemos agregar, está en la página de argentina.gov, cómo se puede tramitar, porque se puede hacer ahora de forma virtual, llenar una solicitud y bueno, buscar la documentación como para pedir los pasajes de larga distancia.
Pero bueno, ahí, o sea, se entra a esa aplicación en argentina.gov y se van siguiendo los pasos. Creo que en el de larga distancia sí se puede, no sé si esto sí tiene que ver con lo que dice en el PUS, pero creo que siempre dan 2 pasajes, independientemente que el PUS diga que puede viajar acompañado o no, el beneficio, en este caso, digamos, sería que le dan 2 pasajes. Por eso creo que, por lo menos, antes tenía un límite de 2 viajes por año, digamos. No sé si eso cambió ahora, pero era para 2 personas, ¿no? Una persona tiene el certificado más un acompañante. Pero no implicaba que en el certificado diga que tiene era independiente, era como el beneficio. Y bueno, acá lo pusimos, esto igual les queda a ustedes, donde se tramitan las líneas nacionales es en Paseo Colón, en Capital Federal, estamos horarios, teléfono, y ya dijimos que lo que tiene que ver con municipal y provincial se tienen que acercar a la terminal de la línea en la que ustedes viajan. Bueno, si quieren, hasta acá, porque ahora vamos a pasar a lo que es la pensión. Si quieren hacer alguna pregunta que tiene que ver con el PUT, o sea, fueron preguntando cosas. No sé qué te parece, Pau, si hacerlo así o después todas las preguntas juntas. No, yo diría que hagamos todo al final, porque ya como están anotadas, después se va a hacer, hay muchas preguntas intercambiadas, así que creo que hagamos todo esto, lo de la introducción, y al final, así ya tenemos armadas todas las preguntas. Así que continúa, Mónica, con el tema de la pensión. Bueno, perfecto. Bueno, la pensión no contributiva le corresponde a personas que acrediten una disminución del 76% o más de capacidad laboral y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. ¿Esto qué quiere decir, no? Porque en realidad la pensión cubre a partir de este porcentaje de discapacidad. Pero también lo que se fijan es en qué condiciones, digamos, o en qué situación está cada persona. Hay como varios casos de chicos por ahí mayores de edad, mayores de 18 años, que por ahí ya conviven con los padres, pero son independientes y demás, pero como por ahí la mamá y el papá trabajan en forma en relación de dependencia, se la niegan, ¿no? Cuando no debería ser así. Pero bueno, por eso también ponemos esto de la vulnerabilidad social, porque en realidad lo toman en cuenta, digamos, a la hora de evaluar, aprobar, darle la pensión o no. Son cuestiones como completamente diferentes. Lo que venimos hablando, el certificado de discapacidad va por una línea y la pensión va por otra, ¿sí? Son 2 trámites completamente diferentes, ¿sí? Y para la pensión no siempre están solicitando el certificado de discapacidad. Esto es importante decirlo, como decía Moni, porque la solicitud de la pensión la podemos hacer todos, todas, digamos, eso nadie debería negarse a tomarnos la solicitud de la pensión, pero posteriormente esa solicitud, digamos, la situación sociosanitaria, económica de la persona que solicita y la familia se evalúa desde la parte, tanto desde la parte social como en la parte médica. ¿Está bien? Es para personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica la pensión. Entonces, esto como para que queden claro, porque al principio enfatizamos mucho en que con el solo diagnóstico podemos acceder al certificado de discapacidad, la pensión es otro trámite. ¿Está bien? La pensión después se evalúa y puede pasar que, claro, que se deniegue, digamos. Después podremos pedir una reconsideración, pero bueno, es otra la situación, está bien, diferente al certificado. Claro, totalmente. Por eso no solo basta con tener el porcentaje, ¿no? Que pide, digamos, la ley como para hacer la pensión, sino que también está contemplada la situación. Pero bueno, como dice Daniela, se puede presentar, si sale denegada, se puede, digamos, pedir una revisión y demás. Porque entendemos que es un derecho, pero bueno, también está esto en evaluación, digamos, ¿no? Cada situación particular y la habilidad de cada situación. Bueno, los requisitos, los repaso rápido, pero
están acá, o sea, ustedes lo pueden ver, menor de 65 años, ser argentino nativo o naturalizado o extranjero, con al menos 20 años de residencia en el país, no percibir ningún beneficio del Estado Nacional, no estar empleado en relación de dependencia ni registrado como autónomo o monotributista, no tener ingresos o bienes a tu nombre que permitan tu subsistencia. Este requisito dice será sensible a tu grupo familiar. O sea, porque entiendo que hay como un límite de bienes, ¿no? Quizás los padres de esa persona o cónyuge. Bueno, como en otros beneficios que da el Estado, también sucede que hay ciertos límites con respecto a los bienes, ¿no? Que por ahí no tengan más de 2 autos, o viviendas o más de una vivienda. No tener parientes obligados legalmente a proporcionar alimento o que teniéndolo se encuentren impedidos para hacerlo y no estar detenidos a disposición de la justicia. Bueno, esos son algunos de los requisitos respecto al que decía de no percibir ningún beneficio. Acá se puede linkear con lo que decía hoy Daniela, que contaba de lo que es las asignaciones, ya sea familiares o universales, por hijo o hija con discapacidad, porque bueno, en el caso de tramitar la pensión, ese beneficio o ese derecho, digamos, hay que resignarlo, ¿no? No se puede tener los dos. O la pensión o la asignación por hijo o hija con discapacidad. ¿Cómo realizar el trámite? Acá le pusimos la página de ANSES. Se inicia con una clave de la seguridad social. O sea, cuando uno entra a la página de ANSES, esa que usted algunos ya conoce, se tiene que armar como un usuario con clave y luego ahí se puede entrar a la página y hacer los trámites que uno necesita o hacer consultas y demás. Bueno, como primer paso eso, se gestiona el usuario y la clave y luego se pide un turno como para iniciar el trámite, ¿sí? También en este caso, bueno, a veces por ahí, o sea, es sí o sí que tienen que hacerlo con las claves. O sea, no puede pedir otra persona el turno. Tiene que estar con la clave. Es personal. Es personal, por eso. Por eso, porque antes quizás en ANSES se podía, pero bueno, ahora sé que se reguló así. Así que sí o sí tienen que armar el usuario con la clave a nombre de la persona, digamos, que van a hacer el trámite, que va a gestionar la pensión, y ahí el segundo paso sería sacar un turno. Después, bueno, lo que es en forma presencial, una vez que tienen el turno, se lleva la documentación, una vez que tenemos el turno, llevamos la documentación que se nos solicita, y después ya todo ese trámite va a pasar a ANDIS, no es ANSES, que digamos el organismo que evalúa, sino que el equipo técnico, médico y social de ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, va a ser quien posteriormente evalúe el expediente, digamos, la información y bueno, finalmente resuelva. Podemos, digamos, resolver favorablemente, se otorga, denegar, o a veces se solicita, se devuelve, digamos, el expediente y se solicita ampliar algún tipo de información, en general médica. Porque se considera que no se tiene como todos los elementos, entonces se devuelve el trámite, se notifica al solicitante o a la solicitante, se le pide la documentación, se vuelve a enviar, y bueno, digamos, se sigue como evaluando, pero también es importante el certificado médico oficial, que es diferente, digamos, al certificado de discapacidad que venimos diciendo. Volvemos a decir, la pensión es otro trámite completamente diferente al certificado de discapacidad.
Y una de las cuestiones que vamos a tener que hacer en paralelo a ir a ANSES es ir al lugar donde nos atendemos, tiene que ser sí o sí hospital público igualmente. Si nos estamos atendiendo por obra social, tenemos que ir a un hospital o al área de discapacidad de nuestro municipio y solicitar hacer el certificado médico oficial, que hoy por hoy es digital, es todo, digamos, a través de internet, nos evalúa un médico o una médica y envía ese certificado médico oficial digital a ANDIS, a la Agencia Nacional de Discapacidad, para evaluar toda la documentación de nuestro trámite. Y en este caso, con el certificado médico oficial, ya con el diagnóstico, digamos, sería como algo similar con el CUT, digamos, si el médico no puede pedir otro estudio y demás, o solamente con la evaluación. En general, digamos, llegamos a la instancia del médico, no hace falta que sea un médico legista, quien haga el certificado médico oficial, eso también es importante decirlo, no hace falta, puede ser, digamos, cualquier especialidad en general, si lo vamos a solicitar por fibrosis quística, está bueno que sea un neumonólogo, o neumólogo, así es la persona que nos está atendiendo mejor. El tema es que desde que el certificado médico oficial empezó a ser digital, esto implica que para, digamos, hacer este certificado, el médico o la médica tengan que tener un usuario en ANDIS, y no todos los médicos tienen esto. Entonces, quizás justo donde me estoy atendiendo no tenemos este usuario, no lo podemos hacer ahí, entonces tenemos que ir a otro hospital. Entonces, bueno, ahí, digamos, podría pasar que me pidan algo más de documentación porque no me conocen, porque no soy paciente de ahí. Pero bueno, una vez que llevo todo, se cumplimenta, digamos, se completa este certificado, se envía digitalmente a través de internet a ANDIS, y ahí, bueno, deberían, digamos, resolverlo. En esa segunda instancia puede pasar, como decíamos antes, que el equipo médico y social solicite más información, puede ser de salud, nos pueden preguntar alguna cuestión digamos, de nuestro núcleo familiar, respecto a los ingresos, lo que sea que no haya quedado claro. Se devuelve el expediente, se nos pregunta, se nos pide esta documentación, volvemos a enviar y se debería, digamos, resolver en esa instancia. Todo esto puede pasar también que enviemos y que ya con toda esa documentación lo puedan resolver favorablemente o no, digamos. Cada situación es como bien puntual. Lo que siempre vamos a recomendar, como antes, es enviar la documentación lo más completa posible. ¿Sí? Cosa de evitar todas estas idas y vueltas que se terminan traduciendo en meses y meses de no poder acceder a la pensión, básicamente, ¿sí? Así que tratar de enviar todo como nos solicitan. Sí, totalmente. Bien, con respecto a incluir salud. Sí. Vale. Bien, incluir salud o ex-profe, Programa Federal de Salud, es la cobertura, el programa de salud que nos facilita el tener la pensión. ¿Sí? Dijimos, hacemos el trámite de la pensión, ponele que se nos otorga la pensión, bueno, empezamos a tener incluir salud, ¿sí? Que es esta cobertura, este programa de salud, y para esto todos los meses nos van a descontar un tantito de nuestra pensión, ¿sí? Digamos, un monto económico de nuestra pensión, ¿sí? Por eso decimos que está dirigido a titulares de pensiones asistenciales, que pueden ser la de las no contributivas, que digamos que otorga el Ministerio de Desarrollo Social, como venimos mencionando, la pensión por invalidez laboral, madre de 7 hijos, mayores de 70 años, etcétera. Todas estas personas que perciben su pensión pueden acceder a incluir salud, ¿sí? Para afiliarnos, en general en los 3 meses de percibir la pensión se nos afilia automáticamente, pero puede pasar que no. Si nos queremos asegurar, vamos con el recibo de sueldo, el recibo de la pensión, que lo sacamos digamos, a través, si tenemos tarjeta de débito, lo sacamos a través del cajero, la fotocopia de DNI. Si tuvimos alguna obra social, deberíamos llevar la baja, ¿sí? Si es sobre todo alguna obra social como reciente. Pero bueno, esto se va viendo. Lo más importante es el recibo de sueldo y el DNI. Y con esto nos dirigimos a la oficina de Incluir Salud más cercana a nuestro domicilio. Como decíamos con las juntas, a veces, digamos, en general, cada municipio tiene sus
oficinas de Incluir Salud, entramos a la página, si no conocemos la que nos corresponde, entramos a la página de Incluir, que también la dejamos en la filmina, y podemos fijarnos cuál es la oficina más cercana. ¿Está bien? También dejamos el teléfono de contacto y los mails. Esto con respecto a Incluir Salud, antes de pasar, aclarar que digamos, esto es algo que también se nos pregunta mucho, Sí. ¿qué pasa cuando queremos Incluir Salud y queremos afiliarnos o tenemos una obra social? No pasa nada, no son incompatibles, ¿sí? Nuestra legislación lo que dice es que no podemos tener dos obras sociales, pero como decíamos recién, Incluir Salud no es una obra social, es un programa de salud, ¿sí? Entonces, ninguna obra social debería hacernos ningún tipo de problema si nos queremos afiliar teniendo Incluir Salud o cobrando pensión, ni debería dejar de brindarnos cobertura porque empecemos a percibir la pensión. ¿Está bien? Esto a veces pasa, a veces, digamos, se valen de todas estas cuestiones para no brindarnos asistencia. Si pasa algo de esto, nuestra herramienta es la Superintendencia de Servicios de Salud. Después también les vamos a dejar los datos. La verdad que la plataforma es bastante amigable y podemos hacer el reclamo para que nos brinden cobertura a través de la página de internet, si podemos, si no a través del teléfono, o pedir un turno y acercarnos allá. Está bien, pero bueno, digamos, nadie debería negarnos la cobertura por tener Incluir Salud. Sí, a veces lo que nos solicitan es la baja de Incluir Salud. Lo que podemos hacer es, en la oficina más cercana, pedir que nos den de baja del padrón de Incluir Salud, que nos den la certificación, lo llevamos a la obra social. No debería ser necesario, igualmente, porque ¿qué pasa? El aporte que se nos hace, digamos, a Incluir Salud, el descuento que se nos hace todos los meses a Incluir Salud, por más que nos demos de baja el padrón, nos lo van a seguir haciendo. No es que esa plata, digamos, nos la van a sumar a la ver de la pensión, no. Y tampoco podemos desregular el aporte de incluir a una obra social, como ese aporte es cautivo, nos lo van a hacer siempre. Entonces, tratar de no darle baja, porque no sabemos qué puede pasar. Entonces, quizá el día de mañana, si nos quedamos sin la obra social, al menos tener la cobertura de Incluir Salud. Nadie debería, vuelvo a decir, nadie debería negarse a afiliarnos a una obra social por tener Incluir Salud, así que nosotros lo que solemos sugerir es que puedan tener las dos cosas. Sí. Acá también vamos a hablar del monotributo social, que es importante porque es una posibilidad también con respecto, digamos, a lo que tiene que ver cuando hay una persona con discapacidad o que necesita cobertura. El monotributo social lo que va a hacer es que uno se va a poder anotar en una obra social, digamos. Y es compatible con la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, las jubilaciones, las pensiones que no superen el haber mínimo y los programas de inclusión social del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Sí? Hay muchas situaciones que nos llegan, que a veces nosotras mismas sugerimos que las personas digamos, se inscriban en el monotributo social, porque quizás ya vienen haciendo alguna actividad donde la pueden regular por el monotributo social, que dentro de todo no es tan costoso, es un aporte mensual, ¿no? Como monotributo, pero es más económico. Ahora ronda, creo que menos de 1.500 pesos por mes, creo que un poco menos, inclusive, porque, bueno, lo habían congelado por el tema de la pandemia y no sé si eso cambió. Y bueno, a veces muchas personas ya vienen haciendo una actividad quizás comercial, económica o laboral, mejor dicho. Entonces, bueno, también es parte de organizar también un poco esa actividad. Y en lo que tiene que ver con el beneficio de la obra social, es importantísimo, porque teniendo un monotributo social, uno se adhiere a una obra social, obviamente ahora está más abajo, ¿no? Que uno tiene que buscar qué obras sociales están dentro de lo que es la cobertura del monotributo social, adherirse, inscribirse y demás.
Pero bueno, le van a cobrar un aporte más, digamos, sumado, creo que es aparte, ¿no? Que le cobran, pero que no es mucho tampoco, y bueno, va a tener acceso a la cobertura de esa obra social, y en el caso de las personas con diagnóstico de PQ, por ejemplo, con el CUT, van a tener todos los beneficios. Entonces, o sea, toda la cobertura de obra social. Entonces, nosotras, como que siempre hay situaciones en que nos parece importante decirlo, contarlo, que está esta posibilidad, ¿no? Bueno, la elección de la obra social se realiza al momento de la inscripción, puede incorporar a todo el grupo familiar, digamos, en el caso de los hijos solteros menor a 21 años. Y los únicos casos excepcionales serían los casos de hijos, hijas, inclusive que cursen estudios, y bueno, y los que tienen alguna discapacidad, que ahí no va a haber límite de edad, ¿no? Por supuesto. Acá dejamos la dirección, la página, cómo se puede ingresar y demás para poder hacer el trámite, adherirse al monotributo social. Y también, no sé si estaba más abajo, lo de ver dónde se pueden buscar las obras sociales. No, pero al momento de tramitar el monotributo social en ANSES, ahí vamos a tener el listado, ¿sí? Ahí se nos van a desplegar el listado de las obras sociales posibles que vamos a poder elegir. De ahí vamos a tener que seleccionar cuál queremos y bueno, ya iniciamos el trámite. Sí, también lo podemos buscar ahí. se puede buscar ahí, se puede ir viendo antes, hay muchas obras sociales que volteando, digamos, uno puede acceder a ver si tienen, si adhieren, bueno, a la seguridad social. A veces, bueno, eso también se va como recomendando, ¿no? A veces de boca a boca que funciona una obra social con el monotributo social, digamos, y bueno, uno mismo lo transmite por ahí, pero bueno. A la hora de hacerlo. Y también es importante todos los trámites que estamos mencionando, el certificado de discapacidad, la pensión, el monotributo social, son trámites que son totalmente gratuitos, ¿sí? Y son personales. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos pagarle a nadie, a un gestor, a nadie, lo podemos hacer tranquilamente nosotros, las solicitudes, ¿sí? Esto es importante decirlo. Y si en algún momento, porque puede pasar, digo, a veces son muy engorrosos estos trámites, medio que nos perdemos, nos desorientamos. Si nos pasa esto, poder como pedir, digamos, asistencia, si nos estamos atendiendo en un hospital, en un centro de salud, referenciarse con el servicio social, referenciarse también, obviamente, con Pau y con la gente de la organización, que también tiene mucho recorrido con esto. Pero digo, no es necesario que vayamos y paguemos para hacer estos trámites cuando tranquilamente podemos hacerlo y en todo caso, bueno, solicitar asistencia a las organizaciones que estamos justamente para acompañarlos y acompañarlas en estas cuestiones. Bien, y esto para cerrar, estas son herramientas que consideramos muy valiosas a la hora de reclamar por nuestros derechos, ¿sí? La Superintendencia de Servicios de Salud es el organismo que regula y controla las obras sociales, ¿sí? Y las empresas de medicina prepaga, y justamente es acá donde tenemos que referenciar si tenemos algún inconveniente, sea para afiliarnos a las obras sociales, sea para continuar con la cobertura, sea que no nos quieran cubrir el 100% del tratamiento, habiendo presentado certificado de discapacidad, digamos. Todas estas cuestiones tenemos que reclamarle a la superintendencia, que es el organismo que se dedica a esto. Y no menos importante, les dejamos también el contacto de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, que también tiene, digamos, básicamente se encarga de intervenir ante la vulneración de derechos de diferentes áreas. Una de las áreas en las que intervienen es en salud, y también, digamos, tienen recorrido en acompañar este tipo de situaciones, problemáticas para la gestión de certificados, falta de respuesta en las obras sociales y demás cuestiones. También es un organismo al que podemos recurrir para que nos acompañen y obtener algún tipo de respuesta. ¿Está bien? Bien, bueno.
Esperamos no haberlos aburrido, no sé, se hizo muy pesado, se hizo un poco largo, quizás. Tratamos de hacerlo lo más ameno posible. Sí, pero bueno, creemos que, bueno, dejamos como lo más importante. No sé qué les pareció a ustedes. Bueno, gracias Daniela y Mónica. Como siempre decimos, bueno, el trabajar en equipo, ¿no? En conjunto con ustedes, es para ayudar con más amplitud a todas las familias, ¿no? A los papás, a los pacientes, a los que se encuentran desorientados. Cuando lo mandan a un lado o a otro, eso es lo que, cuando nos reunimos con el equipo de vía respiratoria de Morón, doctor Germán Algerich, la intención fue esta, ¿no? De poder darles herramientas. Por eso estas charlas fue muy puntuales, que son importantísimas, y a veces por ahí termina esta charla y nos van a quedar un montón de dudas, decir, uy, ¿por qué no consulté esto? Porque en realidad se trata de esto. Cuando empezamos que se empiezan a presentar problemas en la vida cotidiana, en ese momento nos bloqueamos y decimos, ¿para dónde voy? Cuando preguntás y no tenés esa respuesta, te sentís solo. Y lo importante acá es que se sientan acompañados desde la ONG y desde el centro de vías, más allá de que el centro de vías sea un centro para adolescentes adultos. Es un equipo muy hermoso, siempre lo digo, el equipo que está conformado y llevado a cabo por Laura Osken, la doctora Laura Osken. Esto es, ¿no? De darles herramientas a las familias, porque uno, bueno, también lo pasó, ¿no? Y encontrarse solo y no saber a dónde acudir, y que te reboten o que te manden de un lado a otro sin tener respuestas, es frustrante, angustiante. Y esto que brindan ustedes, chicas, yo desde que las conozco, la verdad que me han ayudado un montón para poder ayudar a un montón de familias. Muchas de las familias que están acá, estas ayudas que han recibido han sido por parte también de ustedes, y de esto, ¿no? De buscar los contactos. Cuando yo les consultaba a ustedes buscaban también tener la respuesta para poder ayudarnos a nosotros, y esto creo que es de la manera que puede funcionar no solo una organización, ¿no? Sino el país entero. Si pudiera ser todo así, creo que sería más fácil para todos, ¿no? Y ojalá Dios quiera que más adelante se pueda estos accesos de mucha más facilidad, porque sigue habiendo muchas trabas, y más allá de estar a un año de la ley de la fibrosis quística, todavía mucho por trabajar, porque más allá que haya una ley, tenemos nosotros como padres tener que seguir luchando para que se cumpla la ley, que se cumplan nuestros derechos, ¿no? Como padres de pacientes con fibrosis quística, y con otras patologías, obviamente. Pero bueno, ahora Muni nos va a hacer las preguntas, ¿sí? Por el orden en el que fueron ustedes haciendo las diapositivas. Así no se nos extiende mucho el tema de la charla, y también, como decían ustedes, no hacerla tan engorrosa. Así que, bueno, Muni, si empezamos con las primeras preguntas relacionadas al certificado de discapacidad, así empezás a comenzar con alguna de las preguntas, Dale. y la van respondiendo ustedes, ¿sí? Bueno, la primera pregunta que anoté fue, ¿dónde se tramita el acceso libre para el auto y el estacionamiento? Sí, eso está buena la pregunta, porque no lo colocamos ahí en las diapos. Eso en general se tramita en Capital, en el Centro de Rehabilitación Nacional. Está bien, después les podemos, lo googlean, ¿sí? Lo ponen en Google, Centro de Rehabilitación Nacional, y les va a aparecer la dirección y demás cuestiones. Pero después, si quieren, les podemos pasar esa información, se lo pasamos a Pau y se los comparten. ¿Está bien? Eso se tiene que tramitar allá, en Capital. Sí, después cuando compartimos esta charla podemos hacer esto de todo lo que compartieron ustedes, la vamos a compartir complementando esto de las preguntas que han hecho, para que también estén volcadas a las diapositivas. Así que por ese lado quédense tranquilos. Perfecto. La siguiente, Muni. Dale. ¿Qué se necesita para la renovación del CUD? Lo mismo. Como decíamos, cada vez que tengamos que sacar el certificado o renovarlo, vamos a tener que pasar, digamos, por las mismas instancias, ¿sí? Nuevamente vamos a tener que presentar el certificado médico actualizado, resumen de historia clínica, donde consta el diagnóstico, el estado de salud a nivel general, si hay secuelas, si hay otros diagnósticos, etcétera, etcétera.
También digo, lo mismo, me explico como si estuviéramos sacando el certificado por primera vez, los estudios que acreditan el diagnóstico, etcétera, etcétera. ¿Sí? No es diferente el trámite porque sea una renovación, igual que no es diferente el trámite porque sea, claro, porque lo he extraviado, o se me ha roto, o se me ha deteriorado, Claro. etcétera. Siempre, digamos, es el mismo trámite que vamos a tener que hacer. Claro. Es como volver a hacerlo, digamos. No es que como ya lo tuve una vez, solamente por ahí presento algo, no sé, la historia clínica actualizada y nada. Hay que presentar de vuelta todos los papeles como si fuera la primera vez que lo hago. Por eso Daniela puntualizaba en esto de usar la copia, que sea lo más fiel posible, legible y demás la copia, para evitar por ahí el extravío, porque es un documento importante y un documento que se usa mucho también. Entonces, porque bueno, en el caso de extravío lo mismo, hay que hacerlo todo, o sea, presentar todo el web, ir a la junta, así que bueno. Perfecto. La siguiente, Muni. Vale, después de eso pasamos a la pensión y preguntan, mi hija Isabela tiene 19 años, ¿puede solicitar ella la pensión? Sí, ella puede solicitar la pensión. Lo que va a suceder es que entre cruzan todos estos datos de su madre, su padre, y bueno, van a evaluar esta cuestión de la vulnerabilidad social también, aparte de lo que tiene que ver con, digamos, la certificado, con la que tiene que ver con la enfermedad o el diagnóstico. En general evalúan toda la situación socioeconómica de todo el grupo familiar conviviente, ¿sí? Así que, digamos, ahí probablemente también indaguen un poco con quienes vive, digamos, las personas más que nada que están como obligadas económicamente desde la ley, entonces, bueno, digamos, van a pedir información respecto de estas cuestiones y se evalúe a nivel general, no solo los ingresos o los bienes o la situación de ella. Bueno, si alguien de 19 años ya mayor de edad, lo puede solicitar. Lo puede solicitar por sí misma. En realidad todos y todas, de cualquier edad, podemos solicitar pensión, ¿sí? Mayor o menor de edad. Lo que va a pasar a partir del 18 es que el trámite lo va a poder hacer directamente la persona. La persona. No va a requerir, digamos, el acompañamiento de sus padres, como si fuera menor de 18. Claro. También a veces sucedió por ahí, sí, por ahí esto de manifestar que digamos, es independiente o que no percibe, o sea, como, porque a veces lo que sucede es como, bueno, mamá, papá trabaja en blanco, no necesita, entonces, bueno, a veces es como, podemos llegar a sugerir esto de que por ahí es independiente, que no recibe linealmente todos los ingresos que reciben los padres, porque también por ahí tienen otros hijos, o sea, porque bueno, a veces es como muy lineal y las situaciones no son lineales siempre. Y a veces, bueno, hasta se puede decir, bueno, si tienen otro domicilio, con otro domicilio, pero eso se ve en cada caso, digamos. Por eso son sugerencias que hacemos, porque bueno, a veces se quedan con esto de que, bueno, mamá y papá trabajan en blanco y tienen un sueldo mayor al haber mínimo o a 3 haber mínimos, y entonces no le corresponde. Y como digo, no todas las situaciones son tan lineales siempre. Y aparte porque, bueno, es un derecho y deberían tenerlo, pero bueno, como también se evalúa la vulnerabilidad social, ahí es donde a veces se complica. Pero bueno, pero sí lo pueden hacer solos. Perfecto. La siguiente, Muni. Acá dice, quería saber por qué no sale la pensión de mi nene, lo tramité en 2017. Sí, las situaciones como puntuales, eso, digamos, desde la página de Andis o los teléfonos de Andis, podemos con el número de expediente o el número de documento contactarnos y solicitar, consultar en qué estado está el trámite, ¿sí? Eso, digamos, tendría que hacerlo, digamos, que consultarlo por nuestra cuenta con esos datos de la persona que ha solicitado.
y ahí nos dirán, digamos, qué cuestión que pasó, dónde está, digamos, en qué etapa del proceso de evaluación o de resolución está bien. O si no, digamos, si tenemos acceso a algún servicio social, también podemos, digamos, Defensoría del Pueblo. acercarnos ahí, la Defensoría del Pueblo también. No sé, digamos, va a depender si ya hemos tenido, digamos, una resolución negativa, si no tenemos respuesta, digamos, depende bien el caso puntual como para ver cómo orientarlo. Pero, digamos, en principio, para ver el estado del trámite, si no sabemos en qué está, la realidad es que si la tramitamos en 2017, ya debería estar resuelta, por sí o por no, debería estar resuelta, entonces en principio ver qué pasó, que nos den esa respuesta y si, digamos, si no es la respuesta que esperábamos, ir por el lado de la defensoría, ¿sí? O algún organismo que nos dé una mano para el reclamo, el servicio social, etc. Perfecto. El siguiente, Muni. Sí. Acá dice, perdón, un segundito. Acá. Mi hijo tiene 19, yo trabajo en relación de dependencia y cobré asignación universal por hijo con discapacidad. ¿Él puede hacer el trámite ante la ANSES para cobrar su pensión? Lo puede hacer, pero como venimos diciendo, la realidad es que va a tener que optar por uno o por el otro. No podemos, digamos, no puede estar percibiendo a alguien por mí una asignación por hijo discapacitado y yo percibir la pensión por discapacidad. ¿Me explico? Porque en realidad, más allá de que la primera no la estoy cobrando yo, la están cobrando, digamos, con mi certificado de discapacidad a través de mi certificado de discapacidad. O sea que son dos prestaciones que tienen que ver, digamos, o que tendrían que ver con mis gastos y cuestiones. Entonces se pisan. No sé si soy clara con esto. Pero digamos, hay que elegir, hay que optar, podemos iniciar, pero va a llegar un momento donde nos van a preguntar, se nos va a trabar el trámite de la pensión y nos van a preguntar, ¿qué quieres hacer? Porque veo que están percibiendo la asignación universal por hijo discapacitado por vos. ¿Me explico? O sea, las dos cosas no las podemos tener. Sí, que la mamá trabaja en relación de dependencia no es, digamos, un obstáculo para tramitar la pensión. Lo que sí volvemos a reportar que van a evaluar la situación y, bueno, también, digamos, generalmente lo que tiene que ver con pensiones, siempre se toman como que la persona no, o sea, o el padre o madre no perciban más de 3 salarios mínimos. A veces, bueno, no están, digamos, puede ser un poco más. Hoy creo que serían unos 60.000 pesos, que no perciban más que, o 70.000, por ahí. Pero bueno, pero no es no es un obstáculo, se puede tramitar. Pero bueno, primero hay que, digamos, renunciar al otro beneficio. Y después, bueno, ver si realmente la pensión después sale, digamos, porque pueden poner estas trabas de que si los padres trabajan en relación de dependencia, si cobran más de 3 salarios mínimos. Por eso hay situaciones en que llegamos a sufrir, bueno, que aclare que él vive en forma independiente o que vive en otro domicilio, que está la posibilidad como para ir buscando la forma, porque como vuelvo a repetir, ¿no? No todas las situaciones son tan lineales, no quiere decir que porque cobren más de 3 salarios mínimos tienen todo resuelto, y aparte es un derecho la pensión, entonces, pero bueno, al estar incorporado, no solo con el porcentaje de discapacidad, sino también con la evaluación de lo social, ahí ya están como amparados a evaluar si realmente otorgan o no otorgan el beneficio. Así que bueno, pero sí la puede. Perfecto. El siguiente, Mu. Bueno, acá dice, me dijeron hasta tramitar, no, perdón. Me dijeron que hasta tramitando el papel de concubinato para atender el local de mi marido, perdería la pensión, obra social. No, me parece que nos faltan datos. Sí, claro, quizás. Ella quiere saber cómo asesorarse en el ámbito laboral, a dónde se puede comunicar, porque piensa que haciendo el papel del concubinato para atender el local del marido va a perder la pensión y la obra social.
No, Sí, no, habría que ver la situación puntual. porque la obra social, ¿de qué es? Sí, no me, por eso me faltan datos Faltan para datos, poder dar claro. una respuesta. Nosotras igual vieron que en la última diapositiva les dejamos nuestro mail, el teléfono y demás, pero si quieren por ahí, digamos, contactarse con nosotras y podemos ir averiguando estas cuestiones para las situaciones más puntuales, por ahí a veces, digamos, necesitamos como saber un poquitito más la situación para poder darles una respuesta. Así que si quieren contactarnos. Sí, igual lo que quería decir es que una persona puede hacer el papel de concubinato, digamos, como lograr eso, o se puede casar inclusive, y no tiene por qué perder su obra social. ¿No? Los datos que nos faltan es no sabemos de quién, o sea, quién es el titular de esa obra social, si es ella, digamos, pero en realidad nada, no va a perder la obra social porque homologue el tema de concubinato o se case, digamos, ni tampoco otros beneficios. Pero bueno, sí, por ahí nos faltan datos. Claro, ni tampoco la pensión, Claro. digamos, habría que ver, digamos, cuál es la situación socioeconómica de todo, ese grupo familiar, de esta otra persona, no sé. Claro. Pero bueno, por eso les dejábamos ahí de nuevo nuestro contacto por si quieren como charlarlo más a nivel personal. Bueno, igual esos temas puntuales, como decíamos, manejarlo al privado para no extenderlo. Tenemos 10 minutitos, chicas, y si no, nos vamos a demorar con las otras. Si nos quedan pendientes, como dijimos al comienzo, nos llegan a quedar pendientes algunas respuestas, la vamos a hacer después de forma privada, así que quédense tranquilos que la vamos a contestar, pero respetemos a los que estuvieron haciendo las preguntas desde el comienzo para poder responder todas, ¿sí? Así que, Muni, no sé cuáles siguen. Sí, dice, yo tengo un bebé de 1 año y medio con FQ, cobro asignación familiar por ella. ¿Qué tengo que hacer, la asignación por hijo con discapacidad o la pensión no contributiva? En realidad, si ya estamos percibiendo asignación familiar, ¿sí? Que es, digamos, la asignación que obtenemos a través de algún empleo registrado, no sabemos bien si es, digamos, el caso tuyo o de tu pareja, no sé, digamos, es una prestación que vamos a percibir. Si ya percibimos esto, no vamos a poder tramitar la asignación universal ni la pensión por discapacidad. O sea, si ya estamos percibiendo esto, Igual entiendo que ella percibe no sé, no asignación entendí. familiar, quizás no asignación familiar por hijo con discapacidad. Ah, ok, Claro. ok. Bueno, entonces nos presentamos, perdón. Nos Entonces, presentamos en ANSES si esta es la situación, si estamos cobrando asignación universal y tenemos un hijo o hija con una discapacidad acreditada con el certificado de discapacidad, lo presentamos en ANSES y automáticamente deberíamos a los meses empezar a percibir la asignación universal por hijo con discapacidad. Recomendamos, si estamos en esta situación, hacer ese trámite porque el monto, digamos, es un poquitito más alto de la asignación universal por hijo con discapacidad. Así que si podemos hacerlo, está bueno tramitarlo. No sé si era esta la situación, pero bueno. Yo entendí que Está bien. estaba recibiendo una asignación. Sí, o si podía tramitar la pensión, aparecía la pregunta anterior, me parece. Sí, Claro, sí, decía que igual, cobra la asignación familiar por la nena que claro. tiene y Bien. pregunta si tiene que hacer la asignación por hijo con discapacidad o la pensión no contributiva. Sí, cualquiera de las dos. Una de las dos. Claro. Las dos no. O va por la pensión o lleva el CUT a ANSES y tramita la asignación familiar con hijo con discapacidad, como él genera el monto más, y bueno, y se va a cobrar siempre, no tiene límite de edad. Y después, digamos, que elegir, si elegimos la asignación universal por hijo, o la asignación familiar por hijo con discapacidad, o la pensión, eso, Sí, digamos, queda como a criterio, las dos tienen sus cuestiones a favor y las dos tienen sus cuestiones como en contra. Digamos, por ahí un poco lo positivo, quizá, no sé si por testimonio, pero quizá lo positivo de la asignación universal por hijo con discapacidad es que presentando el certificado de discapacidad de ANSES, ya con eso
hicimos el trámite y ya nos empiezan a pagar en unos meses. O sea, no tenemos que pasar por una junta evaluadora de nuestra situación familiar, socioeconómica, como sí tenemos que pasar por la pensión. Pero quizá lo negativo de la asignación familiar, digamos, por ejemplo, si estamos trabajando en blanco, la asignación familiar por hijo discapacitado, que vamos a depender de continuar teniendo ese trabajo, Si por uno se queda sin ejemplo. empleo, ¿Sí? eso lo Exacto. Y por otro lado, si lo percibimos a través de la asignación universal por hijo, digamos, lo terminamos percibiendo el adulto y no es el titular, digamos, como la persona. Entonces, a veces, digamos, pueden tener como algunos inconvenientes con algunos trámites y demás. La pensión claro, va a la persona y es de por vida, más allá de lo que le pase a la persona que está, digamos, que está a mi cargo, digamos, o que me tiene a cargo. No sé si soy clara, o sea, digamos, eso queda básicamente a criterio de cada familia, de cada persona, porque las dos cuestiones tienen sus cuestiones a favor y cuestiones en contra. No les podemos decir, les sugerimos que tramiten tal o cual cosa. Eso lo evaluarán de acuerdo a cada situación puntual, ¿no? Perfecto. La siguiente, Muni. Sí, acá preguntan, teniendo la asignación por discapacidad, ¿se puede tener e incluir salud? La asignación no. No. Lo que me habilita, me quedo pensando en si entendí bien. Lo que me habilita a tener incluir salud, que es esta cobertura, que no es una obra social, es la pensión. ¿Sí? Es la pensión, no la asignación por hijo discapacitado. La asignación por hijo discapacitado no me habilita una obra social ni una cobertura de salud. Esa es otra, digamos, otra cuestión que diferencia las dos prestaciones, está bueno que lo digan. Claro, sí se puede tramitar en las posibilidades, ¿no? de cada familia, cada persona, el monotributo social. Ahí es compatible, digamos. Se puede Igual si no, tramitar. igual chicas, si no quedan dudas, porque seguramente más allá de que ustedes respondan las preguntas, por ahí siguen quedando dudas, ¿no? Con todo esto de más allá de las respuestas. Que las manejen después por privado para ver qué no les quedó claro y no, y se la podamos transmitir de forma privada. Así que van respondiendo acorde a lo que van preguntando las chicas, y que en eso quédense tranquilas, que después vamos a estar en comunicación con los papás. La siguiente, Muni. Bueno, de ahí pasamos al monotributo. Preguntan, ¿pero dentro del monotributo social no hay riesgo de perder IOMA? En este caso, ¿o te quitan la pensión? No. Sí, la pensión por IPS. No sé a qué pensión, claro, se referirá. ¿Y por qué tendríamos IOMA? ¿Me explico? O sea, necesitaríamos saber eso para conocer la situación puntual y responder. Sí, igualmente el monotributo social es para regular una actividad laboral, digamos. Que generalmente, como después se puede pedir la cobertura de obra social, que se va a pagar un poquito más, y las personas o el grupo familiar tienen acceso a esa cobertura de obra social por tener el monotributo social. Básicamente el monotributo es para regular una actividad comercial o laboral, que le van a pedir por ahí que declaren, ¿no? ¿Qué actividad hacen? No es tan difícil tampoco, pero bueno, hay que dar cuenta de algunas cuestiones. Hay personas que por ahí trabajan, no sé, costura, o tienen algún negocio, o bueno, o hacen feria o comida en la casa. Entonces, lo que se trata son unos datos básicos que piden, no es que después piden declaraciones juradas y demás como una actividad comercial, digamos, responsable no. Es más que nada para la economía popular. Generalmente los feriantes, muchos tienen un tributo social, pero básicamente regula la actividad laboral. Después da este beneficio que por una suma de dinero que no es tan grande, digamos, que es accesible, el grupo familiar tiene que tener una cobertura de obra social. Entonces, pero es más que nada para personas que trabajan en la economía popular. Por supuesto, si tienen dos propiedades
o 2 autos, además no pueden acceder a un monotributo social. Es más que nada para ese tipo de personas que tienen esta actividad. Entonces, como regula la actividad laboral, en lo demás, no se va a meter, digamos, no va, claro, no, pero básicamente, por eso digo, ya las personas que por ahí tienen más capital, ya es más difícil acceder a la. Pero nosotros lo vemos también en los hospitales o acá, en el servicio social, a menudo a veces terminamos sugiriendo esta posibilidad, ¿no? Para que tenga una mayor cobertura que tiene que ver con salud. Pero bueno, dije más lo laboral, ¿no? Perfecto. Bueno, Moni, ¿hay alguna más? Sí, quedan 2 nada más. Acá dicen, el papá de mi hijo tiene problemas con el monotributo. Dice que tiene deudas, hablo con él y me dice que está al día. Lo cual, por ese tema, Tiago FQ de 7 años no cobra ni asignación ni salario. ¿Hay forma de poder tramitar la pensión y que no se haga problemas por la situación del padre? Esa, perdón, chicas, esa yo ya le hablé a la mamá que me hable por privado para hablar ese Listo. tema en cuestión, sí. Porque ahí hay que ver en qué situación está el monotributo, más allá de los problemas que se tengan internamente. ¿Alguna otra pregunta, Moni? Sí. La última dice, a mi obra social me pide recategorización del monotributo porque dice que no me cubre el tratamiento que debería hacer. No, como decíamos esto, si tenemos algún inconveniente con la cobertura de la obra social a la que ya estamos afiliados y a la que, digamos, donde presentamos nuestro certificado de discapacidad, hacemos el reclamo en la superintendencia, podemos también solicitar que nos acompañen en el reclamo a la defensoría, ¿sí?, del pueblo, porque, como decíamos, tienen que cubrirnos el 100%, no importa la categoría, digamos, del monotributo que tengamos. Está bien, las obras sociales a veces se escudan en esto ante tratamientos que son costosos para no brindarnos lo que precisamos o alargar, digamos, los tiempos y brindarnos las cosas tarde, ¿está bien? No es lo que corresponde, así que si nos pasa esto, está bueno que podamos hacer el reclamo en la superintendencia. Perfecto, bueno. ¿Ya está, Moni, con todas las preguntas? Sí, están todas volcadas. Sí. Bueno, quería agradecerle, chicas, por este espacio que ya veníamos trabajando hace rato de poder brindárselas a las familias. Obviamente están en comunicación con nosotros, tanto como las chicas que le han pasado el mail, los teléfonos. Los mismos yo dejé en el chat el teléfono de la ONG, para los que necesiten consultar. Lo que sí tengan en cuenta siempre es que las obras sociales, sea incluir salud, o sea la obra social que tenga, si ustedes entregan las recetas al mes, la medicación tiene que estar en tiempo y forma. Y si no sucede, le entregan una parte sí, la otra no, hay que reclamarla. No se queden con eso porque es importante, ¿sí?, que ustedes sepan que tienen un lugar de orientación y de acompañamiento también, más allá de la orientación y el asesoramiento. El tema es eso, que se sientan acompañados y que sepan que no estamos solos, que entre todos podemos lograr que nuestros hijos tengan las cosas como corresponden para realizar su tratamiento el día a día, ¿no? Y todas estas cuestiones de que a veces sí me pasa de que lo hacemos en un mes y pasa otro mes y no tenés respuesta, nos abrumamos, pero también dejamos pasar el tiempo, y eso no tiene que suceder. Más sabiendo que tenemos un lugar donde poder orientarnos, y que tenemos este grupo hermoso del Centro de Vías que nos van a dar también estas herramientas de asesoramiento. Así que bueno, desde ya les agradezco un montón. No sé, chicas, si quieren decir algo. No, agradecerles también por ustedes, por hacerse ese tiempo, a todas las personas que han participado. Es un jueves a la tarde, no es fácil hacerse el tiempo de estar acá y compartir un ratito con nosotras, así que agradecerles esto. Utilicen las vías de comunicación que les dejamos, ¿sí? Contáctense con nosotras por cualquier cuestión y obviamente les invitamos a que participen el jueves de la semana que viene al otro encuentro, donde vamos a estar con el resto de compañeros y compañeras del equipo interdisciplinario de fibrosis quística para contarles un poco cómo estamos trabajando. ¿Está bien? Así que muchas gracias.
Bueno, Gracias a todos por su tiempo y participación. Gracias. Un abrazo. Chao.